pero los jueves son tan duros para mí. No, hágale, profe, no, no hay problema. Dale, bien. Entonces, ¿cómo le ha ido? ¿Se ha ido a las marchas? Ah, me dijo que a mirar por ahí una. Sí, las normales de las que pasan por aquí cerca por la 14, como yo vivo detrás de la Gran Colombia, aquí bajando. Normal, fui con unos compañeros y bajé normal. Ah, no, no, qué bien. Sí, Vea, señor. listo, no, Narvé, ya voy a compartir aquí el archivito. Entonces, hace unos días, quedamos por allá, que la primera parte de ingeniería básica es lo correspondiente a los diagramas PNID. Diagramas PNID que pues ya manejan bien, que ya saben analizar, que saben diseñar, que saben qué significa cada cosita. Entonces, digamos que el diagrama PNID es una de las cosas más fuertes de lo que es la ingeniería básica y realmente implica, digamos, mucho conocimiento sobre los dispositivos, el proceso y la norma. ¿Sí? Entonces, digamos que ya hemos superado una parte muy importante de lo que es el diagrama PNID o la ingeniería básica como tal. Ahora, Profe, qué pena, de pronto no se da, pero está viendo la discusión del grupo de asesoría. no, no, no. No, no ha caído en cuenta, profe. Uy, ¿Qué pasó? sí. No, hay un pequeño inconveniente de perspectiva con respecto a las marchas. Lo que pasa, uy, 79 mensajes. Sí, señor. Acá dice, lo que pasa es que según la universidad, si hay un mínimo de un estudiante, hay clase. Entonces era para ver si ninguno de nosotros asistiría a las clases hoy y mañana y si se puede comunicar a los profesores que no se va a entrar para tener un poco de solidaridad con nuestros compañeros. Hay unos indolentes que no se quieren atrasar en sus estudios, pero pierden materias lejos, ahora depende de la hipocresía. ¿Quién es? ¿Para qué lo borra? Nah, porque escribí mal indolente, maldito tu total. Para que hay muchos nerdos que prefieren ver clases, no le importa nada. ¿Y por qué no es capaz de decirlo, cara? Siempre ven las cosas detrás de una pantalla. Si le cayó, úntese pomada, papi. Mi hijo de pucha. Y ya porque atraviesa todo un país. Henry Sánchez en general, porque salude. Qué casualidad que ahí sí viene el comentario, nomás dígalo de frente. Porque Y sigue, profe. pero no ves nada, o sea, es un chisme ahí. Sí, ahí que se pusieron a hablar, pues, cosas contrarias y resultaron ahí en discusión. Muchachos, esto no es para discordia, si menos por ese medio, problema mío no es. La fuerte la segunda no pelea entre ustedes. Nada, no viene el caso, solo él tiene la razón. No todo esa rabia que tiene, gastémosla en el paro. Nuestra batalla. Deben ser o no hagan nada. Y pucha, que es ese voleo de cosas. Ay, Uy, no le digo que lo diga de frente, siempre torea la pantalla, siempre lanzando comentarios maricas después de que yo hablo. Hijo de policía tenía que ser. Ay, estos berracos que hacían en la primera clase, lo digo algo fuera de contexto, ahí se lanza comentar. Es que tomo chulo. ¿Qué es esta porquería? Ay, yo soy policía y no quiere decir que no apoyo el paro. Uy, hermano, weón, que mantiene policía por no puede olvidar a los policías. No se metan en la casa, papi, si de pronto va a aportar un comentario bueno, no metan, no metan en el adelante, se jodan todos sus puchas, gente tan bombera, ¿no? Hay que hay más de uno con el que no se puede sostener una conversación razonable. Sí, amigos, créanme, peleen en mi WhatsApp, por eso les digo que se puede para verlo por su cuenta, lance, epa, encara las uy, no, que es esa cantidad de cosas tan arreglada. Ay, y todo lo que me falta, no, oigan a esto.
No, profe, esos manes de calentaron. Pobres No, celulares. que se cantidad, oye, yo no había, no No, había, no tiene el celular al lado, profe. Ustedes de rato están sí, pero con esa charladera, sino que ahorita sí se puso brava. hijo de pucha, pero qué cosa, yo, yo no había visto eso. Ay, estos tambos ahí peleando por las pendejadas. No. Voy a poner una carita triste. Parece que si yo me pongo, no tengo disposición de entrar y cuando veo el medio ustedes de los peores que llevan nosotros. No sé, ya que tropel tan hijo de pucho. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, para rematar ya el tema propiamente de lo que son los diagramas PNID, hay unas pequeñas definiciones. ¿Sí? Digamos que la mayoría son obvias. Hay otras que no tanto, pero pues no hay problema. Entonces, yo voy a leer una y usted lee otra, don Arbey. Sí, entonces, Listo, profe. accesible. Obviamente, todos los términos son con respecto a los diagramas PNID. Entonces nos dice accesible. Este término se aplica a un dispositivo función que puede ser usado o visto por un operador con el propósito de controlar el desempeño de las acciones de control. Como ejemplo, cambios en el set point, transferencia automanual o acciones de encendido y apagado. Entonces puede ser accesible. Muy literalmente nos dice es que el operador puede ir a manipular cualquier parámetro de la máquina. ¿Sí? Listo. Bien pueda con la alarma. Listo. Entonces, alarma. Es un dispositivo o función que detecta la presencia de una condición anormal por medio de una señal audible o un cambio visible discreto, o puede tratarse de ambas señales al mismo tiempo, las cuales tienen el fin de atraer la atención. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí una de las cosas, pues, o sea, digamos de lo destacado de una alarma, es que puede ser o audible o visible. Sí, Y la alarma tiene, digamos, dos características técnicas muy importantes, que debe ser de alta potencia, que debe ser de alta frecuencia. Perdón, alta potencia y alta frecuencia, sí. Si uno se fija, por ejemplo, en armas de ambulancias, uno las escucha de lejos porque tiene alta potencia, ¿sí? Entonces, el sí, sonido realmente llega lejos, llega mucho antes de que la ambulancia aparezca. Y fuera de eso, tiene una frecuencia alta, por eso queda uno como medio aturdido, como con un pito en el oído cuando pasa la ambulancia, ¿sí? Obviamente, esas dos características técnicas eh, son para indicar, o sea, que realmente hay una emergencia, ¿sí? Hay alarmas de varios tipos, esa alarma de emergencia que debe ser muy poderosa, o hay alarmas que simplemente indican el fin del proceso. Sí, inclusive, por ejemplo, en estos días no había quedado en cuenta y mi lavadora hace da una pequeña cancioncita cuando termina el ciclo. Ni había caído en cuenta de eso. Eso es una alarma, ¿sí? Y no es ni de alta potencia ni de alta frecuencia, es simplemente un indicador de que ya ha terminado. el ciclo de la lavadora ya se cumplió. Exactamente, pero aquí obviamente si son alarmas de seguridad, esas sí son como igual que la de las sirenas, igual que la de las ambulancias, son de alta frecuencia y alta potencia, para que les zumben los oídos. Listo. Profe, una pregunta. De pronto, cuando en una Mm. fábrica o en algo de una línea de ensamblaje o algo, hay de pronto una alarma o un aviso en que Don se Alba, mira que se le está entrecortando. Listo, encendió si es una línea de el producción. ensamblaje.
una línea de producción, hay una alarma que O normal se encienden los está, equipos. está robotizado, don Hervé, no le escuché sino la mitad. Y eso que por palabras. O seré yo el del problema. Aló, aló, aló. Ah, pero profe, ahí me escucha bien. No, totalmente entrecortado. Profe, ahí me escucha bien. No, Un yo lo poco. escucho bien. Ah, bueno, entonces vuelvan a intentar, porfa. Profe, ahí me escucho mejor. Sí, ¿qué hizo? No, es que aquí, pues ya en la casa, como estamos aquí, se arriendan habitaciones, entonces siempre estamos mucha gente alrededor con el modem. Entonces, sí, profe. No, berraco. ¿De qué velocidad supuestamente tienen? Pues supuestamente hay 10 megas aquí para entre 5, sí, 5 personas. Uy, antes le resiste. Sí, pues, no, pues el internet en sí corre bien. Pues en este momento solo vemos 3 personas aquí utilizando. Ya, ya, a ver. Eh, bueno, entonces me preguntaba usted que si una línea de ensamblaje, por ejemplo, hay una alarma de qué tipo. Digamos, de aviso en que se inició el proceso, o un indicador, algo que informe que se inició ese proceso. Sí, sí, son las balas lumínicas, que son con estos pequeños semáforos. Ya aquí en el Factor inclusive lo hay. Sí, son, digamos, como pequeños semáforos que indican si un equipo está, por ejemplo, en funcionamiento. Entonces, vamos a ver acá, son estas balitas, vale acá, la stack light es esta. Ah, Sí, este generalmente está pues en proceso. Un segundito, yo le quito aquí el audio. Eso. Tenemos el indicador de proceso normal, o sea, cuando el proceso está funcionando normal, generalmente es verde. Cuando, por ejemplo, le están haciendo mantenimiento, ¿sí? Entonces es amarillo, o cuando ha terminado ciclo, cuando está detenido el equipo, cuando está detenido pero en funcionamiento. Y cuando está averiado o representa un peligro, simplemente ponen el rojo, ¿sí? Obviamente, si hay algún peligro, pues hoy está acompañado de su respectiva alarma sonora, ¿sí? Para, pues, sí, para casos pues ya extremos. De resto, con el indicador tanto amarillito como verde, ¿sí? Entonces indican, está en proceso normal o está detenido pero funcionando. listo, profe. Sí, esas son las balitas lumínicas. Listo, tenemos por acá asignable. Entonces dice, este término se aplica a una característica que permite el cambio o dirección de una señal de un dispositivo a otro sin la necesidad de la activación de un switch o algún otro elemento. Entonces, realmente, ese asignable es refiriéndose más a la comunicación entre dispositivos, ¿sí? Y que entre ellos se puedan hablar. Entonces, cuando uno dice hay una característica asignable o algo, uno puede modificar desde un elemento tangible, de un switch, de una pantalla o algo, o simplemente entre elementos, entre dos PLCs,
tipo comunicación maestro-esclavo. ¿Sí? Listo, bien, pues con estación automanual. Listo. Término empleado como sinónimo de estación de control. Perfecto. Es simplemente el lugar donde uno ingresa los parámetros. Y por estación de control, hay estaciones de control tan sencillas como una simple consola, dos, tres botones, cuatro switches, algo así. Hay otras con pantalla, hay gabinetes y ya hay cuarto de control como tal. Sí, desde cualquiera de estos puede uno manipular las variables del sistema. Entonces, Sí. eso sería la estación automanual. Bueno, balón se emplea como sinónimo de burbuja, ¿sí? Refiriéndose a las bolitas de los diagramas P&ID. ¿Sí? Entonces, toda la nomenclatura funcional, la alfanumérica, el número del lazo, todo esto va dentro de una burbuja. Entonces, vale, dígame, ¿cuál es el valor del balón? Pues el balón es simplemente la burbujita del P&ID. Ya. Listo. Detrás del panel. Este término se refiere a la posición de un instrumento el cual ha sido montado en un panel de control, pero no es normalmente accesible al operador. Perfecto. Ese detrás de panel es de pronto un poco engañoso. Literalmente no es que hayan puesto algo detrás, sino que simplemente lo dejan en una ubicación que no es de fácil acceso. Sí, hay sectores, hay protecciones, hay elementos que simplemente no permiten el acceso. Entonces, Pero eso sería, digamos, como ¿cómo es que se le llama? Un arranque de emergencia o una parada de emergencia, ¿no? Que requiere, digamos, ciertas características para poder iniciarse. ma- O, o sí, algo sí, más simple. sí se le podría dar esa connotación, pero este es más hacia dónde posicionaron los elementos dentro del gabinete. Entonces, si los elementos son muy visibles y están fáciles para manipular, pues estos dicen que están frente a panel. No, no necesariamente en el frente, sino que simplemente usar el gabinete y ahí están, los puede ver, los puede tocar, los puede Ah, manipular. ya, Pero ya. hay otros dispositivos que están detrás de panel, literalmente o físicamente no están detrás, sino que no son de difícil acceso como tal. Listo, profe. Listo. Binario. Término aplicado a una señal o dispositivo que tiene solo dos posiciones o estados discretos. Cuando es usado en su forma más simple, como en señal binaria, lo que es opuesto a la señal analógica, el término denota un estado encendido apagado o de alto o bajo. Sí, pues ese término sí es muy básico, binario, y más en automatización, pues simplemente es algo de dos estados. Sí, listo. Bien pueda. Board. Board. Término en inglés el cual se interpreta como sinónimo de panel. Perfecto. Entonces, panel, gabinete, board, consola, realmente todos son sinónimos de lo mismo. Es donde está generalmente el sistema de control y es donde uno puede, digamos, acceder para ingresar o cambiar parámetros. Listo, entonces burbuja. Inclusive aquí dice, burbuja, arriba dice, valor se emplea como sinónimo de burbuja y aquí se define burbuja. Burbuja, símbolo circular usado para denotar e identificar el propósito de un instrumento o función. Puede contener una etiqueta o un número, es también un sinónimo de balón. Pues simplemente la bolita de los P&ID, nosotros ya vemos que tiene o que indica más bien la función, el tipo de sistema, si indica, si controla, si es auxiliar, si es un elemento en campo, en fin. Y el lazo de control. Sí, la información básica de dicho elemento hay en cada burbuja. Correcto, al cual. Listo. Dispositivo computable o de cómputo. Dispositivo o función que emplea uno o más cálculos u operaciones lógica o ambas y transmite uno o más resultados a las señales de salida. Perfecto. Entonces, pues realmente está muy literal la definición de dispositivo computable o de cómputo. Configurable, término aplicado a un dispositivo o sistema cuyas características funcionales
pueden ser seleccionados a través de programas o de otros métodos, ¿sí? Industrialmente, digamos, es tendencia a que todos los dispositivos sean parametrizables o configurables, ¿sí? Que uno pueda seleccionarle rangos, límites, modos de funcionamiento. Los transmisores son de los elementos que más digamos, se han flexibilizado. Anteriormente, por ejemplo, vendía el transmisor de nivel, por ejemplo. Un transmisor de nivel que controla entre 0 y 3 metros. Uno no podía configurarlo, era solo 0 a 3 metros. Entonces yo no necesitaba, por ejemplo, controlar o manipular un sistema donde el sistema del tanque fuera de un solo metro, ya se estaba perdiendo la resolución a una tercera parte del sistema, ¿sí? Entonces, actualmente los dispositivos son totalmente configurables, entonces un mismo elemento puede monitorear, sea una distancia de 50 centímetros, una de 5 metros, con el mismo elemento. Simplemente ingresa, parametriza y el dispositivo queda totalmente configurado. Bien pueda con controlador. Se les da, ya tienen como un escalamiento, ¿cierto? Para que, Correcto, correcto. El span, el rango, el offset, todos esos elementos son parametrizables. Sí, todo lo que uno ve en instrumentación, todos sí, esos parámetros son parte de la configuración parametrización de cada uno de los elementos. listo. Entonces, controlador. Dispositivo con una salida que varía para regular una variable de control de una manera específica. Un controlador manual varía su salida automáticamente en respuesta a una entrada directa o indirecta de un proceso variable. Un controlador manual es una estación manual de carga y salida y su salida no depende de una medida de un proceso variable, pero puede variarse solamente por medio de un procedimiento manual. Perfecto. Pues ahí hace una definición bastante dramática teniendo en cuenta los lazos de control, ¿sí? Ahí no están hablando, por ejemplo, de que el PLC sirve para elementos secuenciales, de que nada de esto, ¿sí? Porque el PLC también se puede usar para el control de procesos. Entonces, lo definen es en aras de esa bucla típica o ese bucla en lazo cerrado que tiene el controlador, actuador, planta, sensor, variable manipulada, variable controlada, set point, error, en fin. Todo eso, el controlador de eso es exactamente lo que dice acá, ¿sí? Trata de regular la variable manipulada para controlar pues, una específica. Bien. Estación de control. Una estación de carga manual que también proporciona un control en el cambio de manual automático de los modos de control dentro del lazo de control. A esto también se le conoce como estación automanual. Es la misma que habíamos visto ahora, estación automanual, estación de control. Son exactamente los mismos conceptos y vuelvo y digo, gabinete, consola, eh, Vale, estación, cualquiera de estos se refiere a lo mismo. No importa si es grande o pequeño. listo. Válvula de control. Es un dispositivo el más comúnmente usado que actúa manualmente o por sí mismo, que directamente manipula el flujo de uno o más procesos. Perfecto. Después, no, pues una válvula de control, sí. Recordar que tiene las tres partes, tiene el cuerpo, que es por donde pasa el flujo, por donde pasa el fluido, el actuador, que es el que hace la fuerza para mover el obturador, y el posicionador, que le dice al actuador qué tanta fuerza hacer. Sí, Bien. Convertidor. Es un dispositivo que recibe información en determinada manera de un instrumento y transmite una señal de salida en otra forma. Un convertidor también es conocido como un transductor. De cualquier forma, transductor es un término general y su uso para conversión de señales no es recomendado. ¿Sí? Ese convertidor es lo que yo les definía en el semestre pasado como preaccionador, que simplemente el preaccionador es aquel elemento que adapta la forma como llega una señal, la adapta a una salida. Pueden ser en diferentes dominios, por ejemplo.
Una solenoide, una válvula solenoide, recibe la señal eléctrica y la convierte en una conmutación neumática. ¿Sí? Igual para la parte hidráulica. Por ejemplo, un simple relé puede ser también un conversor. Pasa de una energía a una más grande. ¿Sí? Por ejemplo, pasa de 24 voltios a 220. ¿Sí? Entonces, también se le puede decir que es un convertidor. O puede convertir DC en AC, en fin. Entonces, cualquier elemento que adapte dos, digamos, dominios de energía diferentes es un conversor o un convertidor. Listo. Listo. Digital. Término aplicado a una señal o dispositivo que usa dígitos binarios para representar valores continuos o estados discretos. Perfecto. Ahí hay que tener cuidado que digital, uno en digital solo piensa puntos, estados, digital, ceros y unos. Pero realmente digital ya en el mundo de los diagramas PNID y esto es simplemente la digitalización de la información. Por ejemplo, una señal continua la discretizamos dependiendo obviamente de la resolución del conversor, el tipo de PLC, las cuentas que maneje, en fin. Pero de todas formas lo convierte en unos y ceros, en cadenas de unos y ceros, ¿sí? De tantos bits como sea la resolución del equipo. Pero no solo es simplemente lo de dos estados. Puede ser también la conversión continua. Bien. Sistemas de control distribuidos. Sistema el cual, mientras es funcionalmente integrado, consiste de subsistemas los cuales pueden ser físicamente separados y colocarse de una forma remota unos de otros. Entonces, ese sistema de control distribuidos, digamos que tiene una característica. Realmente son varios controladores haciendo funciones específicas. Pues, por ejemplo, un solo PLC controlando un horno, un solo PLC controlando una columna, un solo PLC controlando una caldera. Pero cuando se habla de sistema distribuido, entonces todos los elementos realmente se están hablando entre ellos. Generalmente hay un elemento que es el controlador maestro que simplemente le manda los parámetros a los controladores esclavos. ¿Sí? Entonces allí nuevamente el maestro esclavo es lo que predomina en los sistemas de control distribuidos, pero cada PLC tiene su actividad muy puntual de control hacia una o más variables. Listo. Elemento final de control. Dispositivo que controla directamente los valores de la variable manipulada en un lazo de control. Generalmente el elemento final de control es una válvula de control. Perfecto. Pero nosotros sabemos que puede ser un motor, un pistón, una resistencia calórica, pueden ser muchos elementos que simplemente hagan un cambio físico sobre la planta. Pero pues digamos que en control de procesos, sin automatización de control de procesos, ese sí es, digamos que la válvula sí es de las más comunes. Perfecto. Función es el propósito que debe cumplir un dispositivo de control. ¿Sí? Entonces ya sabemos las funciones principales: controlar, indicar, transmitir, registrar, convertir. ¿Sí? Entonces cualquiera, dependiendo del elemento, pues va a ser una de estas funciones. Bien, pues ahora ve. Listo. Identificación. Secuencia de letras o dígitos o ambos usados para señalar un instrumento en particular o un lazo. Perfecto. Entonces, pues ahí ya sabemos nosotros más o menos cómo es, que por algún motivo la convención es iniciar los lazos en el lazo 100. ¿Sí? Aunque no tiene ningún misterio, si usted quiere iniciar, pues lazo 1, 2 o 3, no hay ningún misterio con eso. Pero de alguna forma la convención es inicial en el lazo 100. Y la combinación de Y ese obviamente, lazo de letras correcto, no sí, es. ya, las letras del PNID pueden ser mínimo 2, máximo 4, y si requiere más letras, simplemente se pegan dos bolitas juntas. Instrumentación. La colección de instrumentos o sus aplicaciones con el fin de observar mediciones, control o cualquier combinación de estas.
Entonces, pues, inclusive nosotros vemos una instrumentación un poco más amplia, sí que nosotros también aprendemos el acondicionamiento de esos dispositivos para poder medir o controlar. Sí, eso ahí pues son los términos implícitos, todo lo que son, que el span, que el rango, que la histéresis, que la linealización, en fin. Hay muchas cositas que implican pues la instrumentación como tal. Sí, Bien pueda con local. listo. Local es la localización de un instrumento que no está ni dentro ni sobre un panel o consola, ni está montado en un cuarto de control. Los instrumentos locales están comúnmente en el ámbito de un elemento primario o un elemento de control. La palabra campo es un sinónimo muy usado con local. Perfecto. Entonces simplemente es todo aquel dispositivo que esté sobre el equipo proceso, ¿sí? Sobre, alrededor, al lado, donde quiera estar, pero que está, digamos, muy cercano al equipo, inclusive más cercano al equipo que al gabinete de control. Sí, no está ni adentro, ni encima, ni nada que ver con el panel de control. Eso fue solo como la ubicación como tal. Entonces, no está Profe, perdón, de pronto como esas válvulas que traen esas rueditas encima que en caso de no estar cerca uno puede cerrar o permitirlo del flujo, ¿cierto? también es posible hablar de eso, tal cual. Listo. Panel local. ¿Quién no está en el panel central? Los paneles locales están comúnmente en el ámbito de subsistemas de plantas o subáreas. El término instrumento local de panel no puede ser confundido con instrumento local. Entonces, ese panel local, digamos que se asemeja, o lo llamo, es a un panel secundario. ¿Sí? No, allí simplemente puede estar haciéndose un acondicionamiento o guardando ciertas señales o ciertos aparatos, ciertos equipos, pero propiamente no es el que está haciendo el control o la regulación principal en el proceso. Entonces, a veces hay un gabinete con el PLC, con todos sus módulos, con los drivers, con variables de frecuencia, y en otro simplemente un gabinete, por ejemplo, con contactores de control, con breakers, con acondicionamiento de termocuplas, en fin. Sí, es algo secundario. Entonces, realmente ese panel local es más bien hacia panel secundario, que yo creo que ya en esto le cambian el nombre. Listo. Eh, Listo, bien, voy a con lazo, lazo. Combinación de uno o más instrumentos o funciones de control que señalan el paso de uno a otro con el propósito de medir y o controlar las variables de un proceso. perfecto. Es el lazo, entonces nosotros ya vimos cómo es el lazo cerrado o la boca típica, ¿sí? Que es pues, la combinación de los elementos. Entonces, nuevamente, controlador, actuador, planta o proceso y retroalimentación o sensor. Sí, digamos que ese es el lazo y a eso se refiere con la combinación de instrumentos. Estación manual de carga. Es el dispositivo o función que tiene un ajuste de salida manual que es usado con un actuador o más dispositivos. La estación no proporciona un cambio entre un modo de control automático manual y un lazo de control. La estación puede tener indicadores integrados, luces u otras características. Esto normalmente conocido como estación manual es literalmente que no tiene algo inteligente, no tiene algo haciendo un algoritmo, no tiene absolutamente nada de esto, simplemente es un gabinete, puede ser de botones, con un joystick, con elementos totalmente manuales. Sí, entonces no hay ninguna forma de llevarlo automático. Bien, pues, don Arbey. ¿Listo? Medida. Determinación de la existencia o magnitud de una variable. Perfecto, pues ya todos sabemos qué es la medida, es simplemente tratar de cuantificar una magnitud física. Entonces nos dice monitor, término general para un instrumento o sistema de instrumentos usados para la medición
o conocer la magnitud de una o más variables con el propósito de emplear la información en determinado momento. El término monitor no es muy específico. Algunas veces significa analizador, indicador o alarma. Por ejemplo, si usted por algún motivo, pues no, digamos, el monitor lo usa solo para alarmas, no tiene ningún problema. ¿Sí? Le puede seguir llamando monitor, aunque sabe que solo es de alarma. Igual si es un indicador o analizador. Sin embargo, el monitor generalmente se asemeja a esa pantalla donde toda la información llega, donde uno puede monitorear la planta, el equipo, el proceso, los parámetros, valores. Entonces toca tener cuidado pues con, esa, con ese monitor, cómo se usa. Profe, entonces en este caso, o sea, sí se puede definir como tal en esa pantalla donde se observan los valores, pero también se le puede llamar normalmente que como algo que señala que el proceso sí inicia o algo. Sí, también, claro, por supuesto. Puede tener todos los parámetros y toda la información que usted desee. Por más información, si tiene poquita o mucho, eso no le cambia la connotación de monitor. Listo. Bueno, entonces siguiente. Luz de, Tenemos, luz de monitor, sinónimo de luz piloto. simplemente son los equipos con indicador de luz. Sí, lo escucho. Ah, las está escuchando, profe. Sí, sí, bomberos o ambulancia. Eh, por lo que suena, porque ahorita en la mañana también estuvieron subiendo, son ambulancias, profe. Perfecto. Ojalá no sea nada grave. Ojalá, de pronto es que se está reuniendo gente por aquí atrás. Ajá, el sonido de la ambulancia me pone tenso. Entonces dice, panel. Estructura que tiene un grupo de instrumentos montados sobre ella. El panel puede consistir de una o varias secciones, cubículos, consolas o escritorios. Entonces, por ejemplo, el PLC LS7300, como podemos ver, es un PLC modular y cada módulo pues está por aparte, pueden separar y todo, pero cuando integran pues forman el panel. Por ejemplo, pues un PLC compacto, ¿sí? Pero realmente no hay mucho hacia este grupo. Listo. Bien, Eh, Siguiente, entonces, montado en panel. Término aplicado a un instrumento que está montado sobre un panel o consola y es accesible para un operador en uso normal. perfecto. Entonces, simplemente son todos los elementos accesibles, sea en la parte frontal del gabinete, o sea que usted abre el gabinete y esté ahí a la mano. ¿Sí? Entonces, está por fuera o por dentro. Se le dice montado en panel. Luz piloto es una luz que indica cuál número o condiciones normales de un sistema o dispositivo existe. Una luz piloto es también conocida como una luz monitor o de monitor. Entonces es casi que a cualquier indicador lumínico, sea del PLC, sea de los pulsadores, sea independiente, sea una bala tipo semáforo, sea lo que sea, sí, se le puede decir que tiene luz piloto. Listo. Elemento primario, sinónimo de sensor. Perfecto, entonces, inclusive nosotros ya lo habíamos visto en lo que era los diagramas PNID, ¿sí? Puesto que la letra E, por ejemplo, FE, es elemento primario de medida de flujo. Elemento primario. Sensores, sensores. Profe,
de pronto si está hablando, de pronto el internet suyo se cayó o algo porque no está hablando, no se escucha. Listo, ahí se escucha, Arbey, ¿está por ahí? Sí, Bien. profe. No, Profesor. Ay, se le volvió a caer la red.